Buenos días, estimados compañeros. Por el momento, nosotros tenemos activado un bloque de preguntas en la herramienta en donde ustedes pueden descargar o hacer las preguntas que necesiten durante la presentación. Además, en ese mismo lugar se encuentra cargado el documento que vamos a presentar para que ustedes lo puedan descargar y analizar posteriormente. Listo, buenos días nuevamente, estimados colegas. Les saluda Jorge Cedeño. Yo voy a ser el encargado de hacer la presentación referente al webinar del día de hoy. Para mí es un placer y un honor poder contar con la asistencia de ustedes. Reciban un cordial saludo de la familia de Precisión. Esperamos que todos ustedes se encuentren bien de salud y que lo que vamos a ver en los próximos minutos sea de provecho para cada uno de ustedes. En la herramienta ustedes pueden encontrar, como he venido manifestando, una parte, un lugar en donde pueden descargar o realizar las preguntas que tengan a lo largo de esta charla para que sean atendidas al final de la misma, o por favor nos dejan su correo electrónico para atenderlos de manera personal. Adicionalmente, en el mismo sitio se encuentra cargado el documento que vamos a presentar a continuación para que cada uno de ustedes lo pueda analizar posteriormente. Cualquier duda o consulta lo vamos a atender a través de ese chat. Bueno, antes de comenzar, dice un viejo y conocido refrán: una imagen vale más que 1000 palabras. Y es mi deseo, como introducción, presentarles el siguiente video que fue tomado por la cámara de seguridad que un operador eléctrico llevaba en su casco durante una maniobra de rutina en una empresa de distribución eléctrica de Europa. Recalco que es en Europa, zona de primer mundo que, como vamos a ver en el video, contiene todos los elementos modernos, la indumentaria de protección y el equipamiento necesario para su personal eléctrico. Entonces, sin más preámbulo, pongo ante ustedes el video introductorio. Esta es una maniobra de rutina en donde se tiene que separar parte de la carga. Un error humano produce un cortocircuito. Lo que ustedes pueden ver a continuación es todo lo que registró la cámara de seguridad que estaba ubicada en el casco del operador que estaba de ayudante a la persona que hizo la maniobra. Como pueden darse cuenta, un error humano produjo una descarga eléctrica y la consiguiente arco voltaico que pueden ver. Una de las cosas interesantes es que luego de este percance se hizo un peritaje técnico en donde se evaluó este video que ustedes tienen en pantalla y se sacaron algunas conclusiones interesantes. Yo no sé qué esté pensando el técnico, ustedes ven la cámara, están viendo lo que él ve en ese momento, y luego de que se produce este arco voltaico, si ustedes se dan cuenta, él está caminando en la zona de alta tensión, en donde todo técnico sabe que es el lugar más peligroso de caminar durante un evento de este tipo. Aparentemente la falla ya ha sido disipada, ¿no verdad? El arco ha sido disipado y podemos ver que la persona, para enfriar el equipo, empieza a echarle nieve. Les quiero hacer una acotación. En un incendio, la nieve como tal es un buen elemento para apagar el incendio y enfriar el calor. No obstante, estamos hablando de un tablero eléctrico y todos nosotros sabemos que la nieve, cuando se derrite, se produce agua o se convierte en agua. Dentro de un tablero eléctrico es el peor amigo que tú puedes poner en un equipo energizado con agua. ¿Qué significa esto? Tal vez producto de los nervios, yo no sé qué esté pensando esta persona, pero seguramente está pensando en su trabajo y en todo el dinero que va a costar esto. Nos podemos dar cuenta de que comete una serie de errores que se supone que un técnico calificado en una empresa eléctrica no debería de cometer. En primer lugar, a un equipo que no, en el video ustedes se han dado cuenta, todavía no verifica que ha sido desenergizado totalmente, empieza a echarle nieve en una zona con calor que se va a convertir prontamente en agua. Segundo, ustedes pueden ver a continuación que se quitó los guantes, me imagino porque lo están llamando por celular, y al momento de que él se encuentra hablando por celular,
se encuentra todavía en una zona de alta tensión en donde él todavía no ha verificado que el equipo está correctamente desconectado. Empieza a seguirle, a echar arena, pues, perdón, nieve. Ustedes pueden darse cuenta que su mano está ahora descubierta. Entonces tenemos a un técnico eléctrico trabajando en un equipo de media tensión sin la protección en los guantes. Aquí sucede algo bastante interesante. El señor empieza a detectar que continúa el incendio y le empieza a echar arena, y con la mano dentro de ese tablero que todavía no sabemos si está desenergizado, lo introduce sin la protección del guante. Su compañero es un poco más sensato, fue a ver el extintor de incendios, que ese es el equipo correcto para apagar un incendio dentro de un tablero eléctrico. Aunque lo que nos llama la atención, y fue parte de la investigación del peritaje técnico que se hizo, el señor trajo el extintor y todos los equipos necesarios, pero nunca lo usó. Siguieron utilizando la nieve para disminuir la temperatura del tablero para apagar el incendio. Y a continuación ocurre algo simpático. Si ven la parte central inferior de la pantalla, podemos ver que él saca la orden de trabajo del día. O es el documento que se le entregó con las instrucciones que él debía realizar para correctamente hacer la maniobra que se le había pedido. Entonces, él revisando las instrucciones se da cuenta que ese era el switch correcto que debió haber operado desde un principio, mis estimados colegas. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Dentro de un sistema eléctrico, durante su normal operación, existe la alta probabilidad que se produzca un accidente eléctrico como el que ustedes acaban de presenciar. Motivos sobran, puede ser error humano, la topología del sistema, una mala maniobra, mala coordinación de protecciones, es una infinidad de causas, y nosotros lo que vamos a analizar es cómo podemos blindar, si cabe el término de alguna manera, nuestro sistema para cuando ocurra ese tipo de eventos, nosotros estar preparados para que el impacto sea mínimo, tanto a nuestro personal, nuestra operación y la continuidad de nuestra producción. Entonces vamos a entrar a continuación. Resistencia al arco versus mitigación de arco. En el mercado encontramos estas dos tecnologías como bandera respecto a la protección de los equipos contra un arco eléctrico. ¿Cuál es la agenda que vamos a tener? Vamos a ver lo que son las fallas de tipo arcovoltaico, costo y peligrosidad, desarrollo de una falla, la vida útil de una falla, los efectos de una falla de arco. ¿Qué dice la norma NFPA, National Fire Protection Agency de los Estados Unidos con respecto a este tipo de temas? ¿Qué normas y medidas están regularizadas para ese tipo de eventos? ¿Qué es la tecnología resistente al arco acorde a la norma americana? ¿Cuál es el concepto de mitigación de arco? ¿Cuáles son los tipos de mitigación de arco? Y al último vamos a hacer comparativos, conclusiones y recomendaciones respecto a este tema. Muy bien, mis estimados compañeros. Fallas de tipo arcovoltaico, costo y peligrosidad. ¿Cuál es el tema que conlleva? Como ustedes pudieron ver, el calor que genera un arcovoltaico produce incendios. Gracias a Dios en el video ninguna persona salió lastimada, pero en la mayoría de los casos hay personas que salen quemadas con lesiones e incluso la muerte. Eso y los daños colaterales que pueden darse, por ejemplo, en ese sistema quedó desconectado por algún tiempo la zona residencial que conectaba a esa subestación, y en un sitio como Europa hay penalidades a la distribuidora eléctrica por ese tipo de eventos. Otro tipo de los costos que uno tiene que tener en cuenta que conlleva este tipo de actos es el reemplazo de equipos. El tablero, como ustedes lo pudieron ver, quedó inservible. El mismo, para poder reanudar el suministro eléctrico en esa zona, tenía que ser reemplazado, con el consiguiente sobrecosto a las finanzas de esa empresa eléctrica, y por último la detención de trabajo. Todos los centros comerciales, hospitales, empresas e industrias que estaban conectadas a esa subestación dejaron de poder laborar porque el fluido, el suministro de energía eléctrica les fue cortado. Todo eso se traduce simple y sencillamente en dinero. Una de las cosas que yo he notado en el tiempo que venimos distribuyendo o haciendo este tipo de seminarios es que
los técnicos, nosotros como tal, entendemos perfectamente qué es lo que se trata un arco voltaico y cuáles son sus consecuencias. Pero cuando financieramente elevamos un proyecto que implica el reforzar nuestro sistema eléctrico para protegernos o blindarnos de este tipo de situaciones, es muy difícil hacerlo pasar en el departamento financiero, de compras, por gerencia, debido a que definitivamente este tipo de tecnología tiene un costo distinto a los equipos estándar. Y muchas veces he escuchado en los departamentos de compras que si un equipo sin esa protección funciona, para ellos les sirve. Pero una de las cosas importantes que tenemos que hacer ver nosotros que somos las personas encargadas de los proyectos es el hecho de que todo este tipo de cosas técnicas que vamos a ver a continuación se van a traducir simple y sencillamente en dinero. Todo este tipo de afectaciones técnicas, eléctricas, de salud, de seguridad que va a tener nuestra empresa, se va a transformar en un flujo financiero en contra, en un gasto no previsto para nuestra empresa. Y créanme, mis estimados compañeros, que ese idioma sí lo entienden perfectamente la gente de compras, los financieros y la gerencia. ¿Cuánto deja depender una empresa por el tiempo de par y de producción? Sobre todo en este tema que ahorita estamos hablando del coronavirus, hay muchas empresas que han sido afectadas en su producción por este tema. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que muchas empresas que han sido más bien aumentada su producción, por ejemplo, la industria de alimentos, de bebidas, la industria de alcohol, de gel, ellos han tenido que trabajar para abastecer la sobredemanda que actualmente tenemos. Horas extra, han tenido que incrementar sus turnos de trabajo. Imagínense a un técnico, perdón, a un gerente de producción, un gerente financiero, un agente de compra, decirle que va a dejar de producir en esta época de bonanza para ellos por una causa de las que vamos a ver a continuación. Ellos, por supuesto, van a entender perfectamente que este tipo de cosas tiene un impacto negativo en las finanzas de la empresa y comparado con el costo que conlleva aplicar uno de estos proyectos, realmente es una inversión rentable. Entonces, vamos a avanzar. ¿Cómo se desarrolla una falla de tipo arco voltaico? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que todo tipo de tablero eléctrico, sea en media, baja o alta tensión, va a tener la misma configuración. Va a tener una barra de cobre, ya sea un cable, una barra, un conductor, ¿no verdad? Que va a estar energizado y alrededor de él va a haber, por ejemplo, las placas que componen las paredes del switchboard, los pernos que sostienen esas placas o que constituyen la estructura, el armatoste de ese tablero. Entonces, ¿qué es lo que pasa o cómo se produce una falla de arco voltaico? La falla de arco voltaico tiene su génesis o tiene su origen cuando en la barra conductiva o que está en línea viva o energizada, como usted lo quiera ver, el valor del voltaje que está presente aumenta de manera desproporcionada, por encima del nivel regular que soporta ese equipo. ¿A qué me refiero? Cuando en un sistema normal, por diversas causas, se presenta un sobrevoltaje, alrededor de esa barra o de ese conductor que tiene en su interior el sobrevoltaje, las líneas del campo eléctrico se empiezan a intensificar. ¿A qué me refiero? Nosotros sabemos que un voltaje produce un campo eléctrico alrededor de él que es proporcional a la cantidad o al nivel de voltaje que está presente. Entonces, cuando en una barra el nivel de voltaje es elevado, se eleva o está por encima de sus valores nominales de trabajo, eso conlleva que el campo eléctrico alrededor de él se intensifique también. ¿Cuál es el problema de que el campo eléctrico se intensifique? El problema es de que esas líneas de campo eléctrico empiezan a producir lo que se conoce como efecto corona. ¿Cuál es el efecto corona? El efecto corona es cuando un campo eléctrico, por su intensidad, empieza a ionizar el aislante que está alrededor de él. Dicho en palabras sencillas, entre la barra, entre este punto de aquí,
Y este perno a tierra, que es el punto de tierra más cercano a él, el aislante que está en medio de los dos se conoce como aire. Estas ondas o estas líneas de campo eléctrico que rodean el aire, al intensificarse, lo ionizan. ¿Qué significa esto? Que los iones o partículas eléctricas que están dispersas en el aire, por efecto del campo eléctrico, empiezan a alinearse, empiezan a unirse. ¿Cuál es el problema de que se empiecen a unir, mis estimados compañeros? El problema de esto es de que al ionizarse se producen caminos de baja resistencia. ¿Cuáles son estos caminos de baja resistencia? Son los puntos en donde los iones del aire se han alineado de tal manera que el aire, que es dieléctrico, empieza a convertirse en conductivo. Conforme estos puntos se empiecen a alinear, va a llegar un momento en donde van a encontrar un camino de baja resistencia hacia un punto de tierra cercano. En este caso, el perno que tú observas. Y en el momento que se complete ese camino, es exactamente igual como que pusieras tú un conductor, un hilo conductor, desde la barra energizada hacia el punto de tierra, o en este caso el perno. ¿Correcto? En otras palabras, el aire se volvió conductivo. En el momento que se vuelve conductivo, se produce la descarga eléctrica, o lo que nosotros conocemos como arco voltaico. Esa es la forma típica o que se repite cada vez que se produce una descarga de tipo arco voltaico. ¿Cuál es el problema de este tipo de descargas? Este tipo de descarga físicamente produce dos cosas, luz y calor. Y estudios han demostrado que cuando un arco voltaico tiene un tiempo de vida más o menos de 100 milisegundos, el calor que produce esta descarga es capaz de derretir el aislante o el plástico de los cables. Si esta falla dura 150 milisegundos, el calor que produce este arco voltaico es capaz de derretir el cobre. Y si esta falla dura 200 milisegundos, el calor que genera un arco voltaico es capaz de derretir el hierro, el acero. Imagínense en poco menos de un segundo, en 200 milisegundos, se genera en un arco voltaico el suficiente calor para derretir el metal, el acero. Por lo tanto, las normas y los estándares internacionales dicen que entre 0 y 50 milisegundos desde que se produce la falla es el tiempo adecuado necesario en que uno debe procurar disiparla para evitar que se produzcan todo este tipo de inconvenientes que se presentan a continuación. Uno pudiera pensar de que estamos hablando de subestaciones de alta tensión, pero este estudio fue hecho para un sistema de cortocircuito de 50 kiloamperios en una barra de 480 voltios. Un sistema que usted lo puede encontrar en cualquier industria de nuestro país. ¿Sí se da cuenta? A continuación, podemos ver que el secreto de disipar este tipo de arcos voltaicos es que tú logres eliminar la fuente que alimenta el arco en un tiempo menor a 50 milisegundos. Esto lo vamos a analizar más adelante, pero sí les pido por favor que mantengan en mente este tema. ¿Cuáles son los efectos de una falla de arco voltaico? Qué interesante. Como nosotros hemos visto, un arco voltaico como tal produce luz y calor. La luz como tal no tiene efectos nocivos, pero el calor sí que desencadena una serie de efectos que vamos a ver a continuación. Primero, como quema, como hemos visto que en muy poco tiempo genera suficiente calor para quemar el plástico, el cobre y el acero, ese plástico se convierte en humo, cobre vaporizado, humo tóxico. Y sobre eso sí me gustaría presentarles el siguiente
Esta es una prueba que hizo un laboratorio en donde en un tablero eléctrico viejo simularon una falla para determinar la cantidad de humo que se produce. Y los resultados son los que se los voy a presentar a continuación. Si no lo hago bien, se lo vuelvo a repetir, mi estimado colega. Ustedes ahorita tienen en pantalla la cantidad de humo tóxico que se produce en una falla dentro de un tablero de baja tensión. Ese experimento, como ustedes lo pueden ver, fue realizado al aire libre precisamente para disipar toda la cantidad de humo que se produce durante uno de estos eventos. Pero quiero hacerles la siguiente reflexión, mis estimados colegas. ¿Qué tablero en los que conocemos nosotros eléctricos se encuentra en un área como la que está en el video? La gran mayoría de las industrias tienen sus tableros en espacios confinados y, para serles muy sinceros, de muy pobre ventilación. Uno de los enemigos más grandes que produce este tipo de arco es el humo. Y de hecho, estudios han demostrado que el efecto más mortal que tiene el arco voltaico no es la explosión, no es el calor, es el humo. La mortalidad más grande que han tenido este tipo de fallas es por personas que han muerto asfixiadas. El humo es el agente nocivo más mortal que se produce durante una falla de arco voltaico. Solo pónganse a pensar toda esta cantidad de humo que se disipa ahorita en el medio ambiente acumulada dentro de un cuarto confinado con pobre ventilación. A renglón seguido, piense que usted es el que está dentro, al lado de ese tablero. E imagínense todas las consecuencias que conlleva el que se produzca este tipo de fallas. La más grande tasa de mortalidad en este tipo de problemas que se han dado es muerte por asfixia. Volviendo a nuestra presentación, otro de los temas que se produce es que por efecto de la explosión de la onda expansiva se tiene este tipo de cosas, esquirlas de metal fundido, que con la presión que produce la onda expansiva se convierten en proyectiles que en la vida real han lastimado, herido, cortado tejido y roto huesos de personas que han estado a 5, a 10, incluso a 15 metros de distancia del lugar donde se ha producido este tipo de explosión. Esos son los efectos de una falla de arco. Les repito, mis estimados compañeros, que si tienen alguna duda, consulta, la pueden hacer en el chat que nosotros tenemos disponible en la herramienta de esta presentación. Muy bien. Avanzando con nuestra presentación, nosotros hablamos que íbamos a analizar qué es la norma NFPA 70E. La NFPA son las siglas de la Agencia contra Incendios de los Estados Unidos. Esa agencia como tal tiene estándares y regulaciones para la industria, los comercios, las viviendas, militares, que de alguna manera tienden a regularizar y a establecer cuáles son las normas de seguridad que se tienen que llevar en todos estos estamentos para protegerse en caso de un incendio. Y el artículo 70E es el que específicamente trata de áreas eléctricas. Aquí se ha hecho un estudio muy interesante. Si nosotros tuviéramos una cámara termográfica, nos diéramos cuenta que el calor que produce un arco voltaico se expande en forma de una esfera. ¿Correcto? Por lo tanto, mientras la esfera se expande, se vuelve más grande. ¿Qué es lo que han analizado esta asociación? Perdón, esta Asociación de Regulación contra Incendios. Ellos han determinado, de acuerdo al tamaño de la esfera, cuánto es el calor que se disipa. Una ecuación muy fácil.
la cantidad de calor que se produce en la explosión dividido para la superficie o el área de esta esfera, para determinar cuánta energía se disipa en cada pedacito o centímetro cuadrado de esa esfera. Han llegado a conclusiones bastante interesantes. Si tú lo pones en una tabla, energía versus tiempo, te puedes dar cuenta que conforme avanza el tiempo, la energía que disipa, si te das cuenta, la curva aumenta. Por lo tanto, la cantidad de calorías por centímetro cuadrado también aumenta. Por ejemplo, a los 35 milisegundos de producido un arco voltaico, volvemos al mismo tema, 480 voltios, fase a fase o falla a tierra, se produce una onda expansiva de 1,27 calorías por centímetro cuadrado. A los 100 milisegundos, un poquito mayor a 3,23 calorías por centímetro cuadrado y así sucesivamente. ¿Cuál es lo interesante de este análisis? Que estudios han demostrado que 1,2 calorías por centímetro cuadrado es el calor mínimo necesario que te puede causar quemaduras de segundo grado en tu piel. Una onda expansiva de 8 calorías por centímetro cuadrado tiene la capacidad de producirte una quemadura de tercer grado, o en otras palabras, incurable en tu piel. ¿Y cuánto se demora para poder producir una onda expansiva de 8 calorías por centímetro cuadrado? Menos de 200 milisegundos. Este estudio nos sirve para determinar qué tipo de área es el nivel de peligrosidad que tiene un tablero eléctrico. Me explico de mejor manera. Como tú sabes, mientras la esfera se hace más grande o mientras más alejado esté, el radio de esa esfera aumenta, por lo tanto su superficie se vuelve mayor. En la ecuación calor sobre superficie, el denominador que es la superficie aumenta, por lo tanto disminuye el resultado final. Con ese análisis, ellos han podido determinar en un tablero eléctrico cuáles son las áreas y qué nivel de peligrosidad tiene cada área. Si te das cuenta que mientras más cerca del tablero estés, mayor es la peligrosidad que tú tienes en esa área. ¿Qué es lo que pretende regular esta norma, la NFPA 70E? Que de acuerdo a la distancia que tú te encuentres de un tablero eléctrico, es el tipo de indumentaria que tú vas a utilizar. Por ejemplo, mientras más alejado estés, la esfera de calor va a ser mucho más grande, su superficie va a ser más grande, por tanto, la cantidad de calorías por centímetro cuadrado va a disminuir. Dicho de otro modo, mientras más cerca estés del tablero, el efecto es al revés. La esfera es más pequeña, el denominador disminuye y el resultado aumenta. Dicho en sencillas palabras, mientras más cerca estás del tablero, es mayor el impacto de la explosión que tú vas a recibir. Por lo tanto, mientras tu área de trabajo sea más cerca de un tablero eléctrico, este tipo de indumentaria, de acuerdo al código numérico que tiene, es el que tú vas a tener que obligatoriamente usar. Miren, yo he trabajado algún tiempo en la industria y en temas tropicales, en zonas tropicales como Guayaquil, de alta humedad y calor, es un poco difícil convencer a los operadores que utilicen ese tipo de indumentarias, muchachos. Pero les quiero mostrar a continuación esta situación que se presentó en una empresa eléctrica de Brasil. En el video que van a ver a continuación, dos operadores de un carro canasta de una empresa eléctrica de Brasil fueron a hacer el cambio de un tablero de medidor en un lugar X dentro de Brasil. Vamos a ver qué fue lo que pasó durante esa maniobra, que es muy simple y que es un nivel de tensión muy bajo, 220 voltios trifásicos. Vamos a ver qué pasó en esa ocasión.
Si pudieron darse cuenta, una mala maniobra de ellos ocasionó un arco voltaico que les dio pleno en la cara a ellos. Sin embargo, en el video ustedes pueden observar que ellos cargaban los visores de protección facial, algo muy parecido a esas máscaras de plástico, esas pantallas de plástico transparente que hoy en día utilizamos por el coronavirus. El de ellos es distinto porque es para una causa eléctrica. El plástico de ellos es resistente al calor, a diferencia del que nosotros usamos por temas de sanidad. Como ustedes pueden ver, en este caso fue un accidente sin desgracia porque los operadores tenían toda la indumentaria de protección colocada. Solo les quiero hacer la siguiente reflexión. ¿Qué hubiera pasado si en la misma maniobra, con el mismo problema, estas personas no hubieran tenido ninguna clase de protección en su rostro? Cuando la norma te dice que este es la indumentaria que tienes que usar porque estás próximo a una zona de alta peligrosidad, es porque esa recomendación está basada en la experiencia de varias y varias fallas en donde se ha analizado el nivel de impacto que tiene el calor sobre el cuerpo humano. En base a eso, el mercado, los fabricantes han buscado entregar al mercado equipos que tengan la capacidad de proteger al operador en caso de que se produzca este tipo de novedades. En primer lugar tenemos lo que es la tecnología resistente al arco voltaico. En esto sí les quiero hacer una acotación, tanto en Europa como en Estados Unidos existen normas y regulaciones para este tipo de tecnología. Sin embargo, la norma americana, que es la IEEE C37, está vigente desde 1998. Hay que reconocer que los norteamericanos fueron de los primeros en detectar este tipo de anomalías y en normalizar, crear estándares y normas que regulen este tipo de situaciones. Para eso, ellos determinaron o desarrollaron lo que es la tecnología A-Resistant. A-Resistant no es sino una certificación de un equipo. ¿Para qué se lo certifica? ¿Con qué motivo se certifica este equipo? Ese equipo se certifica para garantizar los siguientes parámetros. Primero, que este equipo evita la exposición de las personas a los efectos físicos de un arco interno. Como ustedes pueden ver, un arco eléctrico produce calor, produce humo, produce una serie de eventos nocivos a la integridad humana. Por lo tanto, para que un tablero sea clasificado, certificado como resistente al arco, tiene que tener o demostrar que es capaz de proteger al operador de la exposición a estos efectos nocivos. Punto número uno. Punto número dos. Despliegue o este equipo tenga internamente de elementos que están enfocados o la razón de ser de estos elementos sea extinguir o controlar los efectos de un arco voltaico. Más adelante veremos cómo se controla el tema del calor, el humo, los elementos proyectados, etcétera, etcétera, etcétera. Otro punto interesante es que evite la propagación interna de los efectos del arco voltaico. Si ustedes se recuerdan, en el video de apertura de este webinar, el técnico abrió las puertas de los tableros anexos o contiguos al tablero donde se produjo el arco voltaico. Y se pudieron dar cuenta que estaban contaminados e incendiándose, a pesar de que el arco voltaico no se produjo en esa posición como tal. ¿Por qué pasó eso? Porque el tablero externamente era una caja, pero internamente era un túnel. ¿A qué me refiero? Todas las columnas estaban interconectadas entre sí. El calor, el humo y todos los efectos de ese arco voltaico que se produjo en una columna contaminó las columnas adyacentes. Por lo tanto, un equipo para ser certificado bajo esta norma de protección o de resistencia al arco tiene que tener interno la disposición necesaria que evite la propagación interna de los efectos de arco voltaico. Más adelante vamos a ver cómo se lo logra. Y por último, que el equipo ofrezca el mismo nivel de protección sin importar la ubicación del personal en el momento de ocurrir el evento. Una persona,
no es adivina, no es bruja y no sabe el momento que puede ocurrir este tipo de anomalías. Puede estar ubicado al frente, al lado, en la parte posterior o diagonal un tablero. Este tablero tiene que ofrecer todas las protecciones que vimos a continuación en los puntos anteriores. Tiene que ofrecer el mismo nivel de protección en cualquier lugar que esté ubicado el operador. Entonces, como podemos ver, este tipo de normas lo que hace es una serie de procesos o procedimientos que prueben o certifiquen que el equipo durante una falla ocasionada intencionalmente demuestre que cumple con los parámetros que hemos analizado anteriormente. Entonces, para resumir, cuando yo a usted le entrego un equipo resistente al arco, al lado de ese equipo viene un certificado que garantiza o da fe que el equipo, un prototipo de ese equipo o ese modelo fue probado bajo situaciones de arco voltaico y los resultados fueron que cumplía con los 4 parámetros que establece la norma. ¿Correcto? En el mercado nosotros podemos encontrar tanto equipos estándar como de arco voltaico. ¿Cuáles son las diferencias? Como ustedes pueden ver a continuación, un equipo estándar, que es el que tiene a mano izquierda, sus paredes tienen, las puertas tienen 2 puntos de sujeción, que son este y este de aquí. Los relés de protección están ubicados en la puerta. Los controles de operación, las luces, los switches, las botoneras también se encuentran ubicados en esa puerta. Inclusive el tema de medidores. En todas las marcas, todos los tableros estándares típicos presentan una configuración parecida a la que ustedes tienen en pantalla. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Un equipo certificado en arco voltaico se caracteriza porque sus puertas, pueden verlo, son reforzadas. El punto de sujeción no son 2 puntos como en un equipo estándar, son 1, 2, 3, 4, 5, lo cual le da mucha mayor resistencia para soportar una explosión interna. Si se dan cuenta, los relés, los switches, todos los comandos de operación no están ubicados en la puerta, sino en un compartimento aparte. De tal manera que se evita que cuando se produzca una explosión en esta puerta, este equipo, por el hecho de ser sobrepuesto en la puerta, salga proyectado causando lesiones a un operador cercano. Asimismo, podemos ver que las borneras de prueba que tienen que tener los equipos están ubicadas en un tablero especial que está reforzado en la puerta, que evita que en el caso de una explosión salga proyectado ese equipo. Adicionalmente, podemos ver que tiene estas miras de acá, en las cuales tú puedes hacer termografías. Sin embargo, puedes darte cuenta que alrededor de esta están estas bases de perno, porque ahí, encima de esas miras, se colocan unas tapas metálicas que evitan que durante una explosión, por este punto, se escapen los gases y todos los efectos de producción. Eso es un tablero resistente al arco. ¿Qué otra diferencia podemos notar? En la parte superior del equipo existe este sistema de túneles, o esto se lo conoce comúnmente como chimenea. ¿Cuál es la razón de ser de la chimenea? Internamente el equipo está diseñado de tal manera que todos los humos, ¿se acuerdan del video de los humos que produce un arco voltaico? Todos esos humos, en vez de permitir que se los expulse fuera del tablero, lo que los hace es que ordenadamente los conduce a la parte superior del túnel, ¿no verdad? Y por efecto de gravedad, por efecto de la fuerza con la cual son despedidos, ese mismo túnel conlleva o elimina los gases o los lleva a un sitio seguro. Me explico en palabras sencillas. Cuando se produce un arco interno dentro de este equipo, todos los gases productos de la combustión
son llevados de manera organizada hacia este tubo, hacia este túnel, hacia esta chimenea, y de allí son conducidos a un lugar seguro fuera del recinto donde puede causar asfixia a los operadores que se encuentren en el lugar. Eso es un equipo, un switchgear certificado contra arco voltaico. Nosotros como Precisión tenemos la capacidad de ofrecerles equipos de media tensión y también equipos de baja tensión. Como ustedes pudieron ver anteriormente en la norma, la certificación de la misma conlleva o está abocada a equipos de media tensión. Pero Rodwell como tal, que es la marca que nosotros representamos, ha hecho un esfuerzo para que sus tableros, su centro de control de motores en baja tensión, tengan la certificación de resistencia de arco voltaico. ¿Cómo ha logrado esto? Bueno, lo han logrado de algunas maneras. Por ejemplo, en la parte superior del techo de estos MCCs está lo que se llama Pressure Relief System, que son básicamente dampers o tapas que están sujetas con pernos que tienen una capacidad de ruptura medidos por fábrica. De tal manera que cuando se presenta un arco voltaico, la sobrepresión que producen los humos rompen esos pernos y liberan el techo, permitiendo que los gases no se escapen de manera desorganizada, desordenada, sino que sean conducidos hacia la parte superior del tablero, lejos de donde están ubicados los operadores. Si queremos medir el efecto, podríamos verlo de esta manera. En un equipo estándar, cuando se produce un arco voltaico, el efecto es parecido a esto. Tal vez el video fue muy rápido, te lo repito sin ningún inconveniente. Bueno, si te fue rápido por tercera vez, te lo repito, pero en este caso quiero hacer la siguiente observación. Ustedes pueden notar que en este tablero, en la parte frontal, hay este juego de sensores, estos cubitos negros, estos cuadritos negros montados sobre una rejilla. Esos son sensores de algodón que lo que quieren es simular el efecto o las consecuencias de que a un operador ubicado en ese lugar sea atrapado por un arco voltaico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se produce el arco voltaico, podemos ver que el efecto o la onda expansiva del humo fue lo suficientemente fuerte para tumbar esa red. En otras palabras, una persona que hubiera estado parada ahí hubiera caído de espaldas durante esa explosión. Eso es lo que ocurre en cualquier tablero estándar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando en un tablero tiene el aditamento de Pressure Relief que están en los MCCs de baja tensión nuestros? Tal vez el video fue muy rápido. Lo repito por tercera vez, si no fue lo suficientemente claro. Como se dan cuenta, se simuló una explosión exactamente igual a la que vieron en el video anterior y se colocó igualmente las rejas con los sensores de algodón para determinar qué le pasaría a una persona ubicada en esa área. Como podemos ver, como la explosión se disipó en la parte superior del tablero, la persona, o en este caso los sensores de algodón, no sufrieron ningún impacto. Eso es lo que se logra con este aditamento de Pressure Relief. ¿Qué otro cambio tiene la estructura de nuestros MCC? En las puertas tenemos resortes en los pernos de unión. ¿Qué significa eso? Que cuando se produce la onda expansiva de un arco voltaico, la puerta funciona como amortiguador que disminuye la capacidad de la onda expansiva e impide que la puerta se abra. ¿Cuál es el problema? Que la puerta, cuando se abre la puerta, es que libera los humos, libera las esquirlas y libera el calor que se produce durante un arco voltaico. También tiene shooters automáticos. ¿Qué significa?
Los shutters son cortinas que protegen las áreas vivas en el momento de desconexión del equipo. Como son automáticos, en el momento que se desconecta el equipo, las cortinas caen automáticamente protegiendo la línea viva de cualquier punto cercano a tierra. Como hemos visto, un arco voltaico no es sino la descarga de un punto de alto que está energizado con voltaje con un punto de voltaje igual a cero. Esa diferencia potencial es la que produce un arco voltaico. Como nosotros vimos en el video de introducción, un arco voltaico tiene la capacidad de contaminar los tableros anexos. En este caso, este tipo de MCCs, las puertas que separan o las paredes que separan, perdón, cada uno de los tableros viene reforzado con paredes metálicas. De tal manera que si se produce una explosión, los efectos de esa explosión no contaminan los gabinetes adyacentes al equipo. Eso es lo que nosotros podemos ofrecer, un tablero de baja tensión certificado con una norma de media tensión. Vamos avanzando en la presentación. Ahora vamos a ver la contraparte a lo que es la resistencia de arco voltaico. Para este tipo de eventos existe otro concepto que es conocido como mitigación de arco. ¿Qué es la mitigación de arco? La mitigación de arco busca disminuir la cantidad de energía, ¿se acuerdan? La esfera de calor, las calorías por centímetro cuadrado, que disipa un arco voltaico. ¿Qué significa? Un equipo resistente al arco lo que hace es contener los efectos de un arco voltaico. Un sistema de mitigación de arco lo que busca es disminuir las causas de un arco voltaico. ¿Cómo se logra eso? Mediante dos métodos. Reducir la duración, el tiempo de la falla. Nosotros ya hemos visto que mientras más tiempo dure el arco, más nocivos son sus efectos, o también aumentar la distancia entre el trabajador y la falla. ¿Cómo podemos lograr eso? Por ejemplo, en ciertos equipos o en ciertos sistemas, de acuerdo a su topología, es factible reducir el nivel de cortocircuito del sistema mediante resistencias de puesta a tierra. Como nosotros sabemos, cuando se produce un cortocircuito, la resistencia que presenta en ese momento es cero o cercano al cero. Mediante un sistema de neutro aterrizado a través de una resistencia de puesta a tierra, lo que hace es aumentar la impedancia del cortocircuito, disminuyendo los kiloamperajes que produce. Me hago entender. Como nosotros sabemos por la ley de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Lo mismo aplica durante un cortocircuito. Cuando se produce un cortocircuito, la resistencia tiende a cero y como ese valor está en el denominador, la corriente aumenta indescriptiblemente. Cuando tú pones una resistencia en el neutro o aterrizas el neutro a través de una resistencia de puesta a tierra, lo que haces es que durante el cortocircuito el valor del denominador no sea igual a cero o tendiendo a cero, sino mucho mayor, con lo cual tú logras que el amperaje de ese cortocircuito disminuya considerablemente. ¿Qué otro método podemos tener? Por ejemplo, hay equipos que tienen sensores de proximidad. Ustedes se acuerdan que de acuerdo a la cantidad de calor que disipa el MCC, mientras más cerca estoy de la explosión, mayor es el riesgo. Entonces, ciertos equipos te pueden traer un sensor que detecta la presencia de un operador y cuando el operador está cerca del equipo, este sensor manda una señal al breaker principal que cambia su curva de protección de inverso a instantáneo. De tal manera que, sin importar en qué lugar se dé la falla, el breaker principal va a abrir en su tiempo instantáneo. Esa es otra forma de mitigación de arco. ¿Qué otra forma tenemos? Hay equipos o sistemas que te vienen con relés detectores de luz. Acordémonos que un arco voltaico produce luz y calor. Estos equipos se aprovechan de la luz que emite el arco voltaico y a través de sistemas de fibra óptica detectan esa luz y accionan un relé que opera de manera instantánea el breaker principal. Este tipo de sensores vienen en dos formatos, tipo punto, que produce una esfera de protección más o menos de 2.5 metros, de tal manera que todo haz de luz que pase por esta semiesfera es detectado por el sensor y activa la protección. Hay otros relés que son en forma de cordón, en donde el área de protección no es esférica, sino tubular.
A lo largo de este tubo, todo haz de luz que pase por esta área tubular es detectado por el cordón de fibra óptica y activa la protección. Este tipo de protecciones son muy efectivas, pero recordemos que para proteger completamente un equipo son varios los puntos a analizar. La entrada de cables, el breaker, las barras, el tablero de baja tensión y una serie de elementos, el breaker principal, de tal manera que para proteger completamente un tablero a través de este tipo de equipos, sus costos son bastante altos. Bien, continuamos. Otro tipo de mitigación de arco es cambiar el diseño mecánico de los equipos. Hay algunos equipos que para poder operar los controles, extraer las bandejas o oprimir los breakers, se utiliza lo que se llama operación remota. Operación remota es un motor que tú lo colocas en la puerta de la bandeja del interruptor y de manera remota el operador lo abre, lo cierra, lo extrae. De esa manera, en el momento que se produce una descarga de arco, el operador está fuera del área de acción de ese arco voltaico. Otro tipo de cambios es que en la parte posterior del interruptor o de las bandejas, las cuchillas de unión se las vuelve retráctiles, de tal manera que para extraer el interruptor ya no tiene que sacárselo del cubículo, sino operar un accionamiento que retrae las cuchillas desconectando el equipo. De esta manera se evita que durante la extracción del interruptor la puerta esté abierta, permitiendo que se libere un arco voltaico. Esos son algunos métodos de extracción. ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones que podemos dar? Primero, para poder definir si tu sistema eléctrico requiere o no una tecnología de protección y cuál tecnología usar, es recomendable primero hacer un estudio de arco voltaico. Un estudio de arco voltaico lo que hace es determinar el nivel de peligrosidad y los puntos débiles que tiene tu sistema eléctrico. De tal manera que tú puedes determinar en esas áreas qué tipo de protección implementar para salvaguardar la integridad de tus técnicos, de tus operadores, y Dios no quiera, la tuya propia. Segundo punto, la tecnología resistente al arco tiene un proceso de certificación, mientras que el sistema de Arc Flash Mitigation no. ¿Por qué? El sistema de Arc Flash Mitigation es un concepto que cada fabricante lo aplica de acuerdo a su interpretación, pero no hay una certificación ni unas pruebas que avalen que la efectividad o no del sistema de Arc Flash Mitigation que se esté implementando. Esa es una de las grandes diferencias entre una tecnología y la otra. Tercer punto, un equipo resistente al arco puede incluir sistemas o procesos de mitigación de arco o de Arc Flash Mitigation, pero un sistema de Arc Flash Mitigation no puede ser resistente al arco per se. No sé si me hago entender. Repito, un sistema o un equipo resistente al arco puede incluirte procesos de mitigación de arco. Por ejemplo, el relé de luz, el relé detector de movimiento, la separación de las barras, la operación remota. Pero un equipo Arc Flash Mitigation no es certificado como Arc Resist. ¿Correcto? Cuarto punto. Cuando se aplica la tecnología Arc Flash Mitigation y la energía incidente, o sea, la esfera de calor que se produce, no se logre disminuir a niveles menores de 40 calorías por centímetro cuadrado, no se puede poner al personal a trabajar con el equipo energizado, por no existir equipo de protección de personal que soporte dicha energía. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan nosotros que habíamos hablado de los trajes que se pueden usar en este tipo de eventos? En el mercado no existe un traje que soporte una disipación de calor de 40 calorías por centímetro cuadrado. Por lo tanto, si tu sistema de mitigación de arco no demuestra que puede reducir la onda de calor a valores menores a esos, no se puede trabajar con personal en ese lugar
porque no existe traje de protección que soporte ese nivel de disipación de energía. Y, por tanto, si quieres establecer una estrategia de protección a tu personal, tienes que buscar otra alternativa. La ventaja que tiene la tecnología resistente al arco es que ellos no tienen ese inconveniente. Todo equipo de protección de resistencia al arco tiene por fabricación la capacidad de disminuir la onda expansiva a valores mucho menores de 40 calorías por centímetro cuadrado. No obstante, la tecnología de mitigación o el concepto de Arc Flash Mitigation es un concepto más económico comparado con la resistencia del arco y que de acuerdo al estudio de arco que tú puedas hacer en tu planta, puedes encontrarlo como una alternativa viable. Nuestra recomendación como precisión es que antes de tomar una decisión, primero determines qué tan peligroso es el arco voltaico dentro de tu sistema eléctrico y en base a eso se tomen las decisiones de qué tecnología usar. Bueno, mis estimados compañeros, espero que el presente webinar haya sido de provecho para ustedes. Vamos nosotros a proceder, hay algunas consultas que se han hecho y nosotros vamos a absolverlas de acuerdo o responderlas a los correos electrónicos que ustedes hayan colocado. Para nosotros fue un placer el haber podido compartir estos 60 minutos con ustedes. Esperamos que todo lo que haya sido dicho sea de provecho para ustedes, los ayude a tomar decisiones sabias e inteligentes dentro de sus plantas y que de alguna manera nosotros como Precisión podamos ayudar en ese tipo de procesos. Nosotros localmente tenemos la capacidad de hacer el estudio de arco voltaico en sus plantas, de tal manera de a ustedes ofrecerle todas las posibilidades y opciones para poder blindar su planta contra este tipo de eventos. Espero que tengan un excelente día, cuídense mucho y esperamos vernos en futuras ocasiones. Hasta un siguiente evento.